Bueno, hay una guerra comercial, una guerra de aranceles finalmente, y las cosas se van calmando. Parece que yo leí esta mañana un titular del periódico El País que dice lo siguiente, y a mí me pareció interesante esa, esa manera de enfocarlo. Decía que después de la política de chantaje, ¿no? Entonces llegan los acuerdos, como si fuera un chantaje, que básicamente te dicen, te amenazan y tú cedes desde otra eh, órbita. Miren esto, China entra en la guerra comercial de Trump con nuevos aranceles entre un 10 y 15% al petróleo y los automóviles. Pekín está anunciando una investigación. Oye, esto, una investigación. Si quieres, Germán, puedes abrirlo porque está saliendo ahora, justo ahora. Pero básicamente, con el caso mexicano, que ha sido un caso, yo veía que en Londres se estaban preguntando cómo ha sido el manejo de la presidenta mexicana. Y ponían 4 aspectos básicos. La búsqueda de la diplomacia, en todo momento diciendo es necesario dialogar, básicamente. La aceptación y el llamado con una campaña a los migrantes de su país, diciéndoles, vengan aquí, no hay problema. Es puertas abiertas para estos mexicanos, para los que creó, además, programas especiales de asistencia. Se están preguntando ¿y cómo lo ha logrado? Y básicamente evitando una confrontación directa. Todos están reconociendo el logro que ha tenido. Ayer, después de una conversación, cierto que se despliegan 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos, en el primer gobierno de Donald Trump también pasó y fueron menos, pero se suspende, dicen que por un mes. Todo indica que esto no se va a materializar, estas sanciones económicas a México. A nadie le conviene que esto pase. Porque, por ejemplo, si suben los productos básicos, los productos que compra Estados Unidos, que van a subir para los consumidores estadounidenses, nosotros lo compramos a Estados Unidos, vendrá más caro. Eso es una cadena. Es una cadena, eso repercute es una cadena, en todo. eso repercute, efectivamente, es una cadena. A nadie le conviene esta sin razón, esta falta como de sentido y de tranquilidad y de calma para dirigir las cosas como si fuera una guerra. También se ha suspendido una guerra. la guerra comercial. Una guerra comercial. Se ha suspendido las sanciones a Canadá. Hay así algunos elementos, Indira, que tú estabas revisando. Hay algunos elementos con respecto a eso. Tanto Claudia Sheinbaum como el presidente, como el de Canadá, Justin Trudeau, se manifestaron a inicios de esta semana con respecto a esas disposiciones que anunciaba Trump que se impondrían a estos países, pero también ayer tuvieron una llamada Justin Trudeau y Donald Trump, y ahí acordaron ellos que estos aranceles, que era un 25% de aranceles también a Canadá en varios productos, se suspendieron durante 30 días. Yo pienso que esto es uno de esos de esas estrategias que usa Trump. No se sabe exactamente para qué en esta ocasión, cuál sería su objetivo o qué busca él en realidad generar con respecto a estas disposiciones, pero hasta el momento lograron estos presidentes, estos dirigentes de tanto de México como de Canadá, paralizar eso que sería muy grave para la economía de ellos en estos momentos. También, además de estos dirigentes, en el día de ayer se pronunciaba, y esto es muy interesante con respecto a lo que ustedes dicen con relación a las guerras comerciales, se pronunciaba la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y ella comentaba, por ejemplo, de que una guerra comercial no beneficia a nadie, en realidad. Ella decía, eso no beneficia absolutamente a nadie. Y sí decía que si alguien se beneficiaría, y yo insisto en ese tema, sería la China. Ella decía, la China es la que de espaldas a nosotros se reiría si entramos en esa guerra comercial, porque cada uno de estos países depende en gran medida del otro. Algo que también refería esta señora era que ella decía, somos interdependientes, necesitamos de Estados Unidos, así como de Estados Unidos necesita de nosotros. Y esto también lo comentaba porque Trump anunciaba por igual que a la Unión Europea, a los BRICS y demás, por igual se les impondrían estos aranceles. A base de economía, a base de medidas económicas, es que Trump busca, como dijo él, lograr lidiar contra el fentanilo y también contra los migrantes.
que Pero llegan de manera irregular a la frontera estadounidense. Ajá, pero lo hace garrote en mano, no dialogando, no conversando, con un garrote en la mano y mira, tiene que hacer esto y así ya no más, ya no más. Estados Unidos debería entender cuál es su situación hoy día, es una potencia, es la primera potencia, pero hay otras cosas. Dice el primer ministro de Asuntos Exteriores de España, don José Manuel Álvarez, que una guerra comercial empobrecería a todo el mundo, afecta al que es objeto de ella, ¿verdad que sí? Si le ponen aranceles, pero también al que los impone. Es decir, y además estamos en un mundo que ya ese abusador que hay en el barrio, ese matatán que está metiéndole terror a todo el mundo, aparece uno que le diga, bueno, como un chiste que dice a mi hermano Chiche, de que, profesor, yo paso, un tigre así, un oyerú, al profesor, yo paso, ¿verdad? O sea, enseñándole los molleros a un profesor que era así, así. Y entonces el profesor tranquilamente saca un Magnum 45 y le dice, bueno, si tú te apuras, ¿comprenden la imagen? Es decir, ya Estados Unidos no puede imponer medalaganariamente sus normas porque sí y abusivamente, porque va a tener respuesta. Incluso aliados incondicionales chupamedia de los Estados Unidos, como Justin Trudeau, que le acompañó en todas esas guerras, todos esos desastres que hay por ahí, incluso dando dinero para Ucrania cuando a Canadá le falta, un incondicional en Medio Oriente frente a la política norteamericana, una gente aliado de Estados Unidos porque sí. Y a veces tú dices, ¿pero qué busca Canadá en una guerra? ¿Qué diablos? Bueno, como es parte de la OTAN, como es socio de Estados Unidos, le acompaña en todo y mueren canadienses. Y se mete dinero canadiense en esas guerras, ¿verdad? No, pero a ti te voy a poner 25% porque sí. Bueno, pues hasta Canadá, un país que ha sido, cuyo gobernante es flexo totalmente, como dije, a Estados Unidos, ha tenido que responder con cierta dignidad. Y Justin Trudeau, cuyo gobierno ha tenido que renunciar, ya él tiene que entregar, él va en picada, va cayendo, sí, él está feo va también. aterrizando ya, desprestigiado totalmente. Pese a ello, Justin Trudeau da un mensaje a la nación que lo compartimos ayer y que lo enaltece, Mira, no, y tenemos que echar para adelante. De hecho, ayer decía en Ontario, una cadena de distribución de supermercados que distribuye es la mayor cadena de distribución de licores y cerveza y todo tipo de bebidas de Estados Unidos, dijo, la sacamos de los anaqueles, no se le oferta al público y no lo vamos a ofrecer. Es decir, hay eso. China hoy, estoy leyendo la agencia EFE, anuncia lo que tú estás diciendo, ese arancel entre 10 y 15% al carbón, a los vehículos de alta cilindrada, al gas natural, en fin, a muchos productos básicos o fundamentales. Pero eso es importante porque... Claro, tú me das, yo te doy un importante. dice, ¿cómo se llama esta muchacha indiana? Pero algunos O tú me, dólar por dólar, ojo por ojo, le ha puesto restricciones y nos quedamos a ciegos. Productos raros que dicen que llevan los ¿Tierra estadounidenses, no, son productos para la fabricación, por de ejemplo, los vehículos eléctricos. Okay. Electrónicos, de computadoras, entonces le ha puesto restricción a esos minerales, claro. Para ir a Estados Unidos. Sí, eso hace un tiempo. Una investigación por monopolio también. A Google, oigan, Google, el monstruo, uno de los 7 magníficos, Google, que es, digamos, que omnipresente. A Google le está poniendo también... Una investigación. Una investigación por monopolio. Ajá. Bueno, pues... Es decir, ya no está golpeando impunemente en el barrio el matatán, dando golpe a todo el mundo, repartiendo galletas y llevándose a la muchacha como les da la gana. Parece ya quien le diga, bueno, mijo, cuidado, aquí también. Ahora, Trump tiene a todo el mundo hablando de él o todo el mundo... Por la importancia no de él, sino de su país. Pero es una locura, miren, es una locura y ojalá que haya alguien viendo estos programas porque lo ven y le dicen, ojalá que haya alguien que le diga, mire, señor Trump, ¿cómo va a ser? Mire, señor, sí, este programa... En el programa El Día. En el programa El Día. Germán Marte. No, yo no soy relevante. No, miren, pero que alguien le diga, mire, señor Trump, ¿cómo sería de fuerte Estados Unidos, nuevamente, el Great Again, nuevamente, si se alía, en vez de pelearse con Canadá, con México, que ya tiene un tratado de libre comercio que él está rompiendo, pero lo amplía? Imagínese usted
que le va a decir Ignacio Lula da Silva, se pete Brasil con 217 millones de gente y una de las 10 potencias mundiales, aliado, hagamos un bloque, hasta Maduro estaría ahí, hagamos un bloque, un enorme bloque, sumemos también los aliados de Europa para poder enfrentar el avance de China, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Y qué sería del mundo si todos nos abrazamos y vamos colaborando uno con otro en vez de irnos pisando? Ay, ¿tú crees que a Trump le... No es a Trump, porque Trump no es la expresión de él, una locura individual, es la expresión de un grupo de gente que aquí hay gente que le sigue, pero me dice gente que está de acuerdo con que deporten a todo el mundo, que sí, que está bien, dominicanos que tienen primos y hermanos que lo van a deportar, porque esa ideología ultraderechista, ultraconservadora, estúpida, sí, permea todas las capas, incluso de gente que están afectados porque no lo comprenden. Pero lo propio Estados Unidos está haciendo un harakiri económico, porque está aparentemente imponiendo su cosa, pero fíjense cómo ya no, cómo tiene que decir, bueno, ok, lo de México lo vamos a aplazar un tantito, como diría el mexicano, un tantito, ahorita, un mes más. Igual para Canadá, ya veremos qué pasa con China. Mucha gente tiene confusión con las preguntas, ¿qué pasa, por ejemplo, los dominicanos que tienen su proceso de documentación en marcha y que están en Puerto Rico o que están en territorio continental, en Estados Unidos, y que de repente pueden ser objeto de un proceso? ¿Qué es lo correcto hacer? Esa es la pregunta. ¿Aceptar venir voluntariamente o sencillamente que lo traigan a la fuerza? ¿Qué podría ocurrirles? Hay muchas preguntas en torno a la situación migratoria. Los que se quedaron varados en Centroamérica, hay gente varada en Centroamérica, hoy mismo da cuenta que son más de 100,000 los venezolanos que se han quedado varados en Colombia, cuando Estados Unidos le está comunicando, hoy han recibido la Agencia de Naciones Unidas que estaba trabajando sus casos en combinación con las autoridades norteamericanas, le han dicho que para Estados Unidos ya no son elegibles. Esa gente se queda. Entonces, la migración, sobre todo la migración de personas, que ha sido así toda la historia de la humanidad, está en crisis en todos nuestros países. Hay un pensamiento de que los migrantes portan problemas para cierto tipo de gente de poder, y eso ha supuesto un problema global. Por eso esta mañana es una experta en temas migratorios, abogada, Patricia Polanco, la que está con nosotros de invitada. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos yo les invito también, si ustedes tienen alguna duda, algún pariente, quisieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla en esa vía de comunicación directa que Indira maneja muy bien, puede formular las preguntas. Así que vamos a la pausa en este momento y estamos regresando de una vez. Continuamos con más de este programa El Día y así como adelantábamos antes de la pausa, estas medidas de Donald Trump
tienen a todo el mundo en vilo y muy atento con relación a lo que vendrá después. Parte de esas disposiciones tienen que ver con el tema migratorio y eso nos toca a nosotros muy de cerca porque los dominicanos tenemos una presencia muy importante en Estados Unidos. Es por eso que en el día de hoy tendremos una conversación con Patricia Polanco. Ella es una abogada experta en migración, tiene oficinas tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, así que con Patricia conversaremos para que nos aclare un poco el panorama con relación a la migración. Y aprovechamos, Patricia, y le invitamos a un cafecito para animar mucho más esta conversación. Gracias, Kenia. E invitar a la gente, antes de iniciar con Patricia, a que cualquier pregunta que tenga respecto a estos temas, los ponga tanto en la flota de WhatsApp de este programa, como en nuestro canal de YouTube, que yo voy a estar bien pendiente. Buenos días, gracias por la invitación. Tenemos que puntualizar para los que no conocen a fondo el proceso de las deportaciones, que hay un proceso establecido ya por el Departamento de Migración de Estados Unidos y que obligatoriamente la persona que no está en una condición de legalidad en Estados Unidos debe presentarse ante un juez de inmigración que es quien emite una orden de deportación. Eso es lo primero que las personas deben saber y deben tener en cuenta, que hay un proceso ya establecido. La persona debe presentarse ante un juez de migración quien es que valora su situación, emite una orden y a partir de ahí la persona tiene una orden de deportación y entonces pasa a un centro de custodia, de detención de ICE hasta que sale de Estados Unidos. Generalmente Estados Unidos tiene ya acuerdos y sobre todo países con los cuales tiene relaciones diplomáticas para este proceso. Este es un proceso que se hace vía las cancillerías del país receptor de esos nacionales y Estados Unidos. Generalmente se fletan aviones para de alguna manera hacer el traslado de esas personas y hay países, por ejemplo, que no reciben sus nacionales porque no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no reciben a sus deportados independientemente de la situación que haya ocurrido en territorio norteamericano. Por ejemplo, no reciben deportados Afganistán, no recibe deportados Haití. Hasta la semana pasada no recibía deportados Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar a partir de la visita que hizo ese enviado especial del presidente Trump la semana pasada. Y hay una serie de países, Cuba tampoco recibe deportados y son personas que de alguna manera se quedan en Estados Unidos bajo custodia de las autoridades, pudiéramos decir que indefinidamente. En una especie de limbo. En una especie de limbo, tienen una presentación periódica, le dicen a migración, mira, sí, yo tengo esta orden de salida, estoy aquí, van y firman con cierta periodicidad y migración los tiene, pudiéramos decir que en su radar. En el caso de los dominicanos somos uno de los países que más emigra de manera legal a Estados Unidos. Tenemos que saber que desde que el Consulado de Estados Unidos reabrió sus operaciones a partir de la pandemia, somos el segundo país a nivel mundial en emisión de visas de residencia. Siempre estuvimos en los primeros 5 lugares, pero a partir de que se reanudaron las operaciones después del COVID-19, somos el segundo país a nivel mundial. Y de los dominicanos que emigramos, un 86% lo hacemos hacia Estados Unidos. O sea que la gran mayoría, por supuesto, emigra a Estados Unidos. Ahora mismo hay mucha incertidumbre con nuestra diáspora y, por supuesto, todos los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos, porque a partir de ya el mes pasado que empieza esta nueva administración, pues hay una ofensiva contra los inmigrantes ilegales. Tenemos también que puntualizar que estas primeras operaciones que ha efectuado ICE han sido a personas que ya tienen órdenes de deportación y que
según las directrices de la nueva administración, por supuesto, están dando prioridad a personas que ya tenían procesos o situaciones penales o algún tipo de delito. Pero, ok, entonces, ahora están tomando a las personas que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos, que tenían algún tipo de orden de deportación. Y eso por un lado, Sí. y por otro lado, a personas que tienen algún registro delictivo. No. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en los que llegaron a Colombia y habían menores de edad. Sí. Entonces, cuando usted me refiere lo de delitos, Claro. entonces uno dice, ven acá, ¿y qué Sí. pasó ahí? Fíjate qué pasa. Obligatoriamente tiene que haber una orden de deportación para que, por ejemplo, ICE toque tu puerta o en una redada diga, mira, tú no tienes documento. Ah, mira, estaba buscándote. Coincidencialmente en esta redada apareciste, te detengo, te pongo en ese centro de deportación hasta que tengo un grupo de otras personas de tu misma nacionalidad, tal vez por ejemplo de dominicanos, y puedo tener un grupo para fletar un avión y enviarte de vuelta a tu país. Nadie sale sin una orden de deportación, y antes de tener esa orden de deportación, entonces hay que ver un juez, que es quien emite esa orden de deportación. Por eso, en muchas de estas redadas que se han hecho, muchas personas no entienden y dicen, pero es selectivo, pero fulano no tenía documentos y a él no se lo llevaron. Pero él no tenía una orden de deportación. Pero él no tenía una orden de deportación. ¿Y cómo deportación. sale la orden de deportación? La orden de deportación, obligatoriamente, la persona tiene que presentarse ante un juez porque ya previamente Migración hizo un registro de que esa persona no tiene documentación, de que no está legal en el territorio estadounidense, ve a un juez y ese juez valora su situación y emite la ante Pero hay cientos de miles de personas en ese mismo estatus y esas audiencias y esas citas para presentarse ante un juez de inmigración pueden tardar a veces hasta años, desde 2 años, 2 años y medio, algunos 5 años. Mientras tanto, la persona se queda registrada con migración que está en ese proceso y se presenta periódicamente. Esa es... Una vez el juez emite, por ejemplo, yo voy al juzgado, a la sala de audiencias, el juez me emite una orden de deportación, pero eso no significa que ese mismo día a mí me llevan. Exactamente. Sino que está eso ahí y entonces esa orden de deportación me dicen, usted se va tal día. Usted se o va hasta tal día tiene para estar aquí. Exactamente. Hay muchas personas que no quieren esperar que sea el propio Estados Unidos que lo saque, porque tienen que esperar, muchas veces no en las mejores condiciones, porque por supuesto Estados Unidos no va a alquilar un vuelo para traer una persona, sino, por eso fíjense que cada vez que recibimos dominicanos deportados, siempre vienen en vuelos fletados y casi siempre hay un número, pudiéramos decir que considerable, generalmente 85, 100, 130, 115, pero esas personas no tuvieron su orden de deportación todas el mismo día, sino que a medida que esas órdenes van saliendo, Migración de alguna manera los tiene ubicados, los que no han cometido ningún tipo de crimen o delito y no tienen antecedentes, esos están, pudiéramos decir que sin ninguna previsión a nivel de detención, sino que simplemente están esperando su orden de deportación. Quienes han cometido algún tipo de crimen o delito, sí están bajo custodia y dependiendo de esa situación que tuvieron anteriormente, generalmente pasan a un centro de detención de ICE, aunque ya tú cumpliste tu condena, pero si tú tuviste una situación mayor que tiene que ver con narcotráfico, con violación, algún tipo de delito sexual, robo a mano armada, homicidio, asesinato, tú cumples tu condena, tú pasas a un centro de detención de ICE, porque aún cumpliendo tu condena se entiende que tú eres una amenaza para la seguridad pública, y después que hay un grupo de personas para fletar ese avión y sacarte de territorio estadounidense, entonces es que la persona sale. Es importante que quienes están legalizados, que sean residentes, tengan muy claro que si cometen algún tipo de delito, dependiendo de la gravedad de esa situación, igual van a ser deportados.
no solamente son deportados quienes a partir de que están en una situación irregular cometen un delito. Si la persona tiene su residencia, no importa el tiempo que tenga de manera legal, comete algún delito que es un delito, como ya mencionamos, grave, un crimen, automáticamente cumple su condena, pasa a manos de ICE y entonces es deportado. Ahora mismo hay mucho temor y por supuesto que preocupación con personas que no tienen un estatus regular, y parte precisamente de esta ofensiva a nivel de redadas y de la forma con que ICE acciona, que lamentablemente siempre ha sido su modo de acción. No es una directriz, pudiéramos decir, de esta administración. ICE siempre se ha manejado de una manera ofensiva, atropellante, porque es, pudiéramos decir, que el brazo opresor, la fuerza pública de migración. Entonces, a partir de ahí, pues muchas personas están en temor, deben de estar muy bien informados de cuál es su situación y cuáles son las opciones que tienen a partir de la situación en la que están. Muchos dominicanos han optado por su salida voluntaria. Eso quiere decir que yo soy detenido, ya sé que estoy en defecto, no espero esa audiencia de un juez de migración y yo decido salir por mis propios medios, o yo le firmo a ICE una salida voluntaria y le digo, mira, sí, en el próximo vuelo que tú tengas a Dominicana, inclúyeme en ese vuelo. Porque muchas personas, aunque hayan llegado hace cierto tiempo, la verdad que no han logrado insertarse en el mercado laboral, no es Estados Unidos lo que ellos esperaban, lo que le vendieron, sobre todo en los últimos 2 años a través de la famosa Vuelta por México, que sabemos que muchos dominicanos se fueron en ese proceso y las cosas no le han salido pensando que los dólares se recogían del suelo. Como esperaban. Patricia, muy buenos días, qué gusto tenerte aquí con nosotros, de verdad que sí. Patricia es columnista del periódico El Día, una honra para nosotros también, así que gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Las personas que se han ido con una visa de 3 meses, que se fueron con visa legal, iban de turistas y se quedaron, ¿esas corren riesgo de ser deportadas? Sí, todo el que ya está, pudiéramos decir, que fuera del marco de amparo, de que entró con una visa, que ya venció el tiempo que le dio migración de permiso de estadía, lamentablemente está en defecto. Lo que sí ICE, como tiene, pudiéramos decir que recursos limitados, se está enfocando en personas que ya tienen un proceso de deportación en curso, que ya tienen una orden de deportación definitiva sin opción de apelación y por supuesto están tratando de ubicar primero a esas personas para que esas personas salgan de territorio estadounidense. Ahora mismo ICE no se está enfocando en buscar a personas que entraron con una visa válida, que no tienen ningún tipo de delito y que no han pasado por ese proceso de ir ante un juez de migración y tener su orden de deportación. ¿Y qué tú le recomiendas a esas personas? A esas personas les recomendamos primero que se informen, que sepan cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las opciones de regularización que tienen, porque en muchos casos, y nosotros a veces en la oficina recibimos personas que ya tienen años en Estados Unidos, que tienen una relación real, de hecho, con un ciudadano estadounidense, por ejemplo, pero no han formalizado esa relación. No están casados legalmente y sin estar casados legalmente no se puede empezar un proceso para, por ejemplo, ajustar un estatus y que la persona en Estados Unidos obtenga su residencia. ¿Sí? Doctora, tengo varias preguntas aquí. Por ejemplo, nos dicen en el chat del programa El Día, en YouTube, pongan ahí sus preguntas, aprovechen al abogado. Dice ella, una señora dice, fui pedida por mi novio, ya me casé y estoy esperando mi residencia. ¿Qué riesgo tengo? No tienes ningún riesgo porque
Si fuiste pedida por tu novio, entraste con una visa de novio, te casaste en Estados Unidos e iniciaste el proceso que se llama ajuste de estatus. Y ya tú estás esperando tu documentación y tú has hecho todo un proceso de manera legal y de la forma que Migración lo tiene establecido. Obviamente, ella tiene una confirmación de que Migración aceptó su solicitud y posiblemente ella ya tenga emitido un permiso de trabajo que le permite laborar de manera temporal hasta que ella tenga su tarjeta de residencia y tiene un número de seguro social. Aunque no tenga todavía esa documentación, pero inmediatamente se somete cualquier tipo de solicitud, Migración te emite una carta indicando: yo recibí tu solicitud con tu nombre, tu fecha de nacimiento, el tipo de solicitud que tú estás haciendo y una numeración para que tú le des seguimiento. Entonces, a partir de ahí, la persona tiene, pudiéramos decir, que cierto resguardo, cierto amparo, y Migración va a saber qué tipo de proceso es, cuánto tiempo tarda, y generalmente espera Migración que ese proceso tome su curso. Tengo aquí también el caso de una dominicana casada con un mexicano. El mexicano llegó a Estados Unidos de manera irregular porque era pequeño, lo llevaron. Lo llevaron. ¿Cómo sería el procedimiento en ese caso? En el caso de personas que ya empezaron, pudiéramos decir que una vida en Estados Unidos, habría que ver a qué edad llegó ese señor, si ese señor aplica como niño, aplica para el programa de acción diferida para la infancia, el famoso DACA, que faculta o de alguna manera emite cierta documentación para que las personas puedan hasta cierto punto llevar una vida normal en Estados Unidos, aunque no le otorga una residencia. Pero muchas personas que ya hoy son adultos o jovencitos, cerca de cumplir la mayoría de edad, que ingresaron como niños, tienen la opción de solicitar un permiso de trabajo, poder trabajar legalmente, poder estudiar, solicitar con ese permiso de trabajo, le emiten su número de seguro social, puede reportar sus impuestos, aunque no tiene una residencia. Estos programas son temporales y se van renovando cada cierto tiempo, incluso vamos a ver cómo se maneja, pero en uno de los discursos de campaña del presidente Trump precisamente era, de alguna manera, valorar ese grupo de migrantes que no tenía un estatus migratorio definitivo, pero que ya de alguna manera se había insertado a través de los canales establecidos y que estaba haciendo vida en Estados Unidos, que estaba trabajando, incluso hay muchos que tienen empresas pequeñas, medianas, grandes, y que han podido poco a poco irse insertando en el mercado laboral, teniendo un desarrollo de una vida cotidiana de manera regular, y que han ido poco a poco dando pasos para quedarse en Estados Unidos establecidos, aunque todavía no tienen un estatus del todo regular y definitivo. Hay varias preguntas en el chat de YouTube, muchas. Vamos a ver. Me dicen, Lady Francisca Peralta, que dice, por favor, haga la pregunta. Soy residente y actualmente estoy aquí en República Dominicana trabajando. Pienso irme en julio. ¿Tengo algún riesgo con las políticas de Trump? Todo depende, Lady, de cuánto tiempo tú tengas en República Dominicana. La ley es muy específica y es clara, independiente de esta administración, y es que si la persona residente pasa más de un año corrido fuera de territorio estadounidense, automáticamente pierde su estatus de residente legal permanente. Al año pierde el estatus. Si te pasas más de 6 meses fuera de Estados Unidos, cuando tú entras por el aeropuerto, por cualquier puerto de entrada, ese oficial de migración que te recibe puede presumir que tú abandonaste tu domicilio temporalmente porque ya tienes 6 meses o más de 6 meses, y entonces te pasa a que vayas ante un juez de migración y ese juez decida si te deja o no tu residencia. O sea que, Lady, dice que llegué en enero. Llegaste en enero y vas a viajar en julio. Yo te recomiendo que hagas antes de julio un viaje, aunque sea una entrada de poco tiempo, para que tú no te pases 6 meses corrido fuera de Estados Unidos, porque puedes tener algún inconveniente. No por esta nueva administración, sino porque siempre ha sido así y es lo que está establecido por ley. Doctora, dice aquí la Prieta Cruz, solicité renovación de visa el año pasado, un mes después de su vencimiento, y me agendaron 2 citas.
una para foto y huellas y otra con entrevista consular. ¿Me darán la visa? Tenía 10 años, dice la Prieta Cruz. Todo va a depender de cómo ella utilizó esa visa y cuál es la situación actual al momento de ella ir a esa entrevista. No debieron agendarle 2 citas porque si era una renovación de una visa de 10 años, el procedimiento que está establecido es que la persona deposite su solicitud, solamente se toma huellas digitales y fotos y en el consulado deciden cuando van a evaluar su caso si la convocan o no a una entrevista. Si ella ya tiene su entrevista pautada, debe ir a su entrevista, tiene que saber que va a volver a pasar por un escrutinio, van a preguntarle sobre cuál es su situación actual a nivel de lazos profesionales, familiares, situación económica y sobre todo es fundamental cómo ella utilizó esa visa. Tenemos que recordar que las visas de paseo son de turista para ir por poco tiempo de vacaciones. Y si la persona se pasó en algún viaje más de 3 o 4 semanas, ese viaje va a llamar la atención del oficial de migración y va a tener que explicar por qué se quedó ese tiempo. Hay personas que tienen la suerte que durante esos 10 años pueden hacer varios viajes, tal vez de 1, 2, 3 meses, y realmente si tú tienes familia aquí, si tú tienes un compromiso de trabajo, una empresa o si eres empleado, no se supone que tú te vayas de vacaciones tanto tiempo. Y lo otro es que tú haces en un país que no es el tuyo, todo ese tiempo, cómo tú te mantienes. De vacaciones. Cómo tú llama la atención. De alguna manera te costeas esa estadía tan larga. Y si tú no tienes cómo explicar qué tú estabas haciendo y probar que tú no estabas trabajando, lamentablemente esas visas no son renovadas. Doctora, oiga esta pregunta, qué interesante. Sí. Si me fui si hice la vuelta por México, pero vine voluntariamente y quiero buscar visa, ¿qué tengo que hacer? Y yo le agrego, ¿es bueno este momento para buscar esa visa? Ya, ni este momento ni ningún otro lamentablemente va a ser bueno, porque ya esa persona hizo una entrada ilegal a territorio estadounidense y eso lo hace inelegible para que le aprueben una visa de turista. Habría que esperar algunos 10 años tal vez, ver cuál es la situación de esa persona de aquí a 10 años para que pida su visa, que el oficial consular valore si califica o no para otorgar ese visado y que si hay necesidad de pedir un waiver o perdón, el oficial consular haga esa solicitud a migración para que migración levante esa inegibilidad y le pueda aprobar el visado a la persona. ¿Puede escribirle? Él puede escribirle al consulado diciéndole, mira, necesito que hagan esto, que revisen. Pudiera escribirle, pero no creo que vaya a tener ninguna respuesta. Lamentablemente el consulado no maneja respuestas de solicitudes a nivel individual por un correo electrónico, porque si no tendría cientos de miles de correos. Usted hace su solicitud y en la ventanilla entonces sabe si le aprueban o no el visado. Esa es prácticamente la única manera de comunicación con el consulado. Si hay una persona que es residente y está aquí en el país, tiene un tiempo ya en el país por problemas de salud, ¿aplicaría lo mismo que un residente que esté trabajando en el país? Sí, aplicaría lo mismo porque la ley lo que de alguna manera tiene que ver es con el tiempo fuera de territorio estadounidense. No importa qué pasó, si usted está fuera. Exactamente. Hay un recurso que es un permiso de estadía de 2 años que la persona, si de antemano sabe que va a ser un viaje largo, antes de salir del territorio estadounidense tiene que solicitar ese permiso. Inmigración entonces no le va a contar por un periodo de 24 meses, de 2 años, el tiempo que estuvo fuera de territorio estadounidense. Si la persona tiene tiempo aquí en Estados Unidos, pero siempre y cuando sea menor de 1 año, y tiene evidencia de que tuvo alguna situación de salud, puede volver a entrar a Estados Unidos con esa evidencia. Esa documentación tiene que estar traducida al inglés porque cuando usted llegue no necesariamente ese oficial que la recibe va a saber inglés o le va a buscar un intérprete y usted va a poder explicar y van a valorar y ponderar esa situación siempre y cuando usted tenga menos de 1 año fuera de Estados Unidos. Dice aquí, tengo visa de paseo por 10 años, ya tengo 6 años y no he ido. ¿Eso me afecta al momento de que yo vaya a renovar esa Hacer visa? la renovación, no hay, pudiéramos decir que ningún inconveniente. Usted tiene esa visa de 10 años, usted la va a usar a su discreción durante ese periodo de tiempo, independientemente que haga un viaje, 5
o 10. Ahora, esos viajes, como dijimos anteriormente, tienen que ser de menos de 3 semanas. Dice Margarita Núñez, gracias por la sintonía. Margarita, soy pensionada y tengo mi hijo y sobrinos viviendo de manera legal en Estados Unidos. Siempre me voy por 5 a 6 semanas y ellos me cubren los gastos. ¿Me puede traer esos problemas cuando vaya a renovar? En el caso de la señora que ya es pensionada, asumimos que tiene más de 65 años, que no está en una edad de productividad laboral y ese perfil entonces es distinto, porque esa señora no tiene aquí compromisos de trabajo, no está en una edad de empleabilidad para que vaya a trabajar en Estados Unidos y tiene, como ella explica, familiares que le costean su estadía. Muchas personas viven aquí, sobre todo adultos mayores, tienen incluso varios hijos en Estados Unidos, la persona aquí tiene su visa de paseo y entonces se pasa a veces 2 y 3 meses porque si tiene 2 o 3 hijos, en cada casa va, de sí. cada hijo se queda varias semanas Sí, así. y ahí ya completa 2 o 3 meses. Con esas personas generalmente no hay inconvenientes porque durante el tiempo que tienen su visa de paseo tienen un mismo patrón de viaje y casi siempre viajan en la misma época del año, los adultos mayores no viajan cuando hace frío, casi siempre viajan en verano, eso coincide con la fecha de vacaciones de los nietos, con que los hijos puedan tal vez tomar unos días libres y de alguna manera entonces compartir con ellos y generalmente no hay situación de preocupación con personas de más de 65 años con ese esquema, que sea que tienen varios hijos y que entonces van de vacaciones y en un mismo periodo de tiempo. Si ya son personas en otros rangos de edades, por ejemplo, entre 16 y 60 años, 64 años, que es un rango de edad bastante amplio, sí hay ya que preocuparse si la persona hace viajes de cierto tiempo, porque entonces se entiende que está trabajando. Rapidito, doctora, tengo aquí a Dani Esther que dice, si una persona está casada legalmente con un ciudadano y aún no ha sometido los papeles, ¿qué puede pasar con ella? Y también agrega, esa persona está desde el 21, si tiene su IT y siempre ha reportado impuestos. Si ella se refiere a que tiene un ITIN number, un número de contribuyente extranjero no residente. Nuestra recomendación es que aunque esté casada con un ciudadano y tenga este número de contribuyente, inicie su proceso de ajuste de estatus a la mayor brevedad posible, porque ese número de contribuyente no es un estatus legal. Obviamente, si ante migración se presenta una persona que ya tiene una orden de deportación y además antecedentes delictivos versus esta persona que tiene un tiempo en Estados Unidos, que ha ido trabajando de manera, de alguna forma formal, está casada con un ciudadano y reporta sus impuestos, pues por supuesto ahí saca a esta persona que ya tiene orden de deportación y proceso en marcha, y a esta persona entonces les recomienda, mira, tú estás en defecto independientemente de que tú reportes impuestos, pero la realidad es que tú no tienes un estatus legal aquí en Estados Unidos. Si ya estás casada con un ciudadano, inicia tu proceso porque es un proceso que se completa relativamente en corto tiempo. Por eso, como decíamos anteriormente, lo ideal es que la persona se documente. Para un ajuste de estatus, usted debe estar casado con un ciudadano estadounidense, ser hijo de un ciudadano estadounidense menor de 21 años, soltero usted, o usted ser el padre de un ciudadano. Entonces, esas 3 categorías pueden hacer ajuste de estatus siempre y cuando hayan entrado con una visa válida. Ella no especificó si entró con una visa, asumimos que sí. Su pareja. Si usted entró por la frontera, no entró con una visa y no puede hacer ajuste. El ajuste es para quienes hayan entrado a Estados Unidos con una visa válida. Si ese es su caso, que entró con una visa, que está casado con un ciudadano estadounidense, que es hijo de un ciudadano estadounidense y usted es soltero menor de 21 años, o usted es el padre de un ciudadano estadounidense mayor de 21 años, usted puede hacer un ajuste de estatus y es un proceso que se completa en un espacio de 9 a 12 meses y usted tiene una residencia legal permanente y no va a tener ningún inconveniente. Los que no tienen esa opción porque no tienen familiares inmediatos, ciudadanos estadounidenses, tienen que documentarse muy bien, tienen que tomar la decisión si efectivamente siguen en Estados Unidos o se quedan sabiendo que corren un riesgo
Hay personas que tienen, pudiéramos decir que un limbo que le permite trabajar porque tienen el número de contribuyentes que mencionó la otra persona que llamó. Trabajan, muchas personas estudian, logran sacar un ID o una identificación con foto, que también en muchos estados es una licencia de conducir, y pueden llevar una vida, pudiéramos decir que bastante regular y normalizada, porque trabajan, estudian, incluso muchos tienen cuentas de banco, pueden comprar propiedades y hacer una serie de procesos y de trámites que hace una persona que está legalizada. Si esa es su situación, infórmese y documéntese cuáles son sus opciones para lograr un estatus migratorio legal y definitivo. Si esa no es su opción, igual infórmese, verifique cómo puede de alguna manera tener alguna asistencia legal, busque algún tipo de entidad que dé apoyo a los inmigrantes. En muchas ciudades pues hay entidades que dan asistencia legal a inmigrantes, incluso lo hacen tipo fundación, con procesos y honorarios, pudiéramos decir que poco altos, bastante económicos, para que usted pueda saber a qué atenerse, qué puede hacer a partir de ahora. Y si usted no está en una condición favorable, si usted no tiene trabajo, si usted lamentablemente ingresó a Estados Unidos por la famosa Vuelta de México y aquí usted tiene su casa, su familia y posibilidades de alguna manera de estar mejor que lo que está ahora en Estados Unidos, entonces evalúe si puede salir, por qué vía va a salir, pero no se arriesgue a pasar por esa desagradable experiencia, doctora, de que ICE lo deporte. Patricia Polanco, lamentablemente el tiempo se nos acaba, se quedan montones de preguntas, pero ya será en otra ocasión, seguiremos sobre el tema más adelante. Por favor, ¿dónde la gente puede contactarla si tiene interés en Claro que sí, tenemos duda? Oficinas aquí en Santo Domingo y en Nueva York. Tenemos un único número que es nuestra flota, donde siempre estamos pendientes, sobre todo el chat de WhatsApp, que es el 809-601-9042, 809-601-9042. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM. Perfecto. Instagram Consularis CM, y en Facebook como Consularis, y por cualquiera de esas vías con mucho gusto le damos apoyo a alguna información que necesiten. Muchísimas gracias, Patricia Polanco. A ustedes. Abogada experta en temas migratorios. A ustedes, amigos, las gracias infinitas por acompañarnos en esta jornada. Les esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Hasta